Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estamos hablando del mensaje a las iglesias y hemos visto que cada iglesia representa un periodo. Y la iglesia de Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor, representa la iglesia del primer siglo. Y esta iglesia, la iglesia de Esmirna, es el cuadro profético de la iglesia del segundo siglo. Es interesante cómo Dios abre el mensaje a la iglesia de Esmirna. Le dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En otras palabras, Él está diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Usted ve que es una revelación muy especial para una iglesia también especial. ¿Por qué Jesucristo se presenta a Esmirna como siendo el Dios resucitado? Simplemente la respuesta es porque esa era una iglesia de mártires, una iglesia perseguida, una iglesia atribulada que no perdía la fe, que perseveraba. La iglesia de Esmirna, entonces, estamos hablando que es un cuadro profético de la iglesia del segundo y tercer siglo. Este fue el periodo, según los relatos de la historia del cristianismo, de mayor persecución de la historia de la iglesia. La iglesia representa entonces a todas las iglesias que están sobre persecución. Y hoy en este tiempo vemos noticias que repetidamente cristianos son ejecutados por tener la fe en Jesucristo. Pero también representa en toda época a todo creyente que pasa por diversas pruebas. Y el Señor lo anima a que nosotros perseveremos, a que no claudiquemos, a que no nos quedemos en medio camino, que perseveremos hasta el fin. El nombre de Esmirna significa mirra, que es una sustancia usada en el embalsamiento. La iglesia de Esmirna en ese tiempo estaba sufriendo sufrimiento, persecución y muerte. Según pesquisas de la Regent University de Virginia Beach, en todo el mundo hay cerca de 164,000 cristianos que son martirizados por su fe todos los años. Se estima que desde el año 70 después de Cristo hubo hasta ahora más de 70 millones de ejecuciones hasta ahora. Y vemos en los relatos estadísticos que últimamente ha subido la ejecución por causa de los radicales opositores al cristianismo. Y se dice que más de 36,000 fueron muertos cada año en este tiempo. ¿Sabe lo que significa 36,000 muertos, ejecutados por ser creyentes? Usted puede creer que muchas cosas andan mal en este gobierno, y es verdad. Pero no podemos quejarnos como cristianos. Tenemos la libertad de predicar. Y sabe, deberíamos tener la responsabilidad de comunicar el evangelio a toda criatura que está perdida.
Y vemos que nosotros tenemos que ser inyectados con el ánimo y con la fe, porque somos muy pasivos. La prueba de eso es que muy pocos invitados van a las pequeñas familias y muy pocos invitados vienen a los cultos, principalmente los cultos de domingo en la noche. ¿Sabe? El tema principal de la carta a Esmirna es la persecución y la tribulación que vivían esos cristianos. Y yo le pregunto, ¿qué persecución tenemos nosotros? Tal vez el gobierno nos ha perseguido en impuestos, estamos pagando casi $50,000 de multa por cosas que, injusticias, que nos encuadraron como si fuéramos nosotros una empresa. Y al poner nosotros dinero para los ministerios, entonces según eso eran salarios y deberían estar registrados y tenían que tener seguro. Así nos han tratado. Y ese es un tipo de persecución. No vamos a decir que nosotros, la Iglesia Cristiana de la Familia, somos bien vistos por el gobierno, no, porque nos oponemos a muchas cosas que está trabajando la Constitución. El aborto, el matrimonio gay. Entonces son cosas por las cuales los creyentes no podemos estar de acuerdo. Pero en realidad tenemos que ser sinceros. El gobierno no nos pone pistolas, el gobierno no nos impide congregarnos, el gobierno no nos hace trabas para nosotros predicar, si bien algunas cosas hay en los lugares llamados los lugares, ¿cómo se dice?, originarios, que está prohibido hablar porque según hablar del evangelio es colonizar a las personas. El Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La tribulación, estoy convencido que es el medio de Dios para que podamos experimentar el poder de Jesucristo resucitado. ¿Sabe, mis amados? La palabra del Señor dice en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 10, dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes de él en su muerte. ¿Sabe? La estrategia que el enemigo usó en ese tiempo de la iglesia de Esmirna fue hacer falsas acusaciones. Y según este escritor William Berkeley, 6 puntos sobre los cuales los primeros cristianos eran calumniados. El primero de ellos, la práctica que nosotros hacemos de la Santa Cena. ¿Y eso por qué? Justamente porque decimos que no es símbolo, porque decimos que es el cuerpo y es la sangre de Cristo, porque decimos que el que no participa de ese acto no tiene parte con el Señor. Y bueno, entonces los cristianos, por causa de su doctrina, ellos eran acusados como bárbaros, como caníbales, como feroces, como gente mala. Entonces, ¿sabe? Y todo por causa de lo que el Señor dijo en el libro de San Juan capítulo 6, versículo 48 al 56. Solamente para usted ver el contexto de la Escritura, que dice así. San Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo éste puede darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Bueno, los cristianos decían, vamos a participar no de un símbolo, de una realidad. Estamos comiendo la carne de Cristo, no por un acto de sustancia, de cambio de sustancia, sino por un acto de fe. Comemos vida. Entonces decía, son caníbales estos tipos. Eran la primera acusación. El gran énfasis que la iglesia primitiva del amor, recuerden que la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y el que no tenía, el rico suplía al pobre. Hoy, si predicamos eso, nos pasan la guillotina los pastores, porque van a decir que nos estamos haciendo socialistas. Pero había un énfasis muy especial en el amor, en hacer bien al prójimo, en vivir inclusive sacrificios para que otro viva mejor. Entonces ese énfasis de amor se transformó en calumnia de los cristianos que eran entregados a lujuria, inmoralidad e incesto. Estos cristianos tienen cosas raras. El tercer aspecto, ellos eran acusados de destruir casas. ¿Por qué? Al hacerse cristianos, muchos padres se volvían contra sus hijos. Y muchos hijos se volvían contra sus padres. Y Jesús provocaba división en la casa. Y él hasta explicó, yo no vine a dar paz a las personas, porque va a estar el padre contra el hijo contra el padre, inclusive la nuera contra los suegros. Entonces estaba hablando de eso, que por causa del cristianismo la gente los desheredaba, los mandaba afuera, eran tenidos como personas raras. Entonces los cristianos padecían cosas difíciles en las relaciones familiares donde dominaba el paganismo. El cuarto énfasis sobre el único Dios también era una cosa muy rara. Es como aquí, usted habla de un solo Dios, y María, ¿dónde queda? Y los santos, ¿dónde quedan? No son dioses, pero son casi dioses, porque a ellos le podemos pedir, es la visión que tiene el politeísmo, muchos dioses. Y aunque digan que tienen un Dios y ellos piden a personas que lo representan, son idólatras. Y entonces allá era peor porque no había ese truco, ese mal entendimiento para decir tenemos un solo Dios. Pero yo le pido a la Virgen. Ellos no tenían la disculpa, tenían, al ser una religión pagana, tenían diferentes dioses. Y de pronto se hablaba de un solo Dios. Entonces los ateos se recusaban a adorar a ese Dios verdadero. Y los cristianos eran acusados de ser ateos por recusarse a adorar dioses romanos, dioses paganos. Entonces ellos eran acusados, estos son ateos. Ellos no creen en Dios, no creen en Dios porque el cristiano tenía un solo Dios. Eran acusados también de traidores del emperador César. Recuerdan que César tenía que ser adorado como Dios. Y entonces ningún cristiano adoraba al César. Lo respetaba, pero hasta ahí nomás. Respeto, honra, no le hace mal a nadie, pero no eran adorados. El enemigo del Estado, porque solo aceptaban a Jesús como su Señor, entonces los cristianos eran tildados como enemigos del Estado. Otro aspecto, Nerón acusó a los cristianos de ser responsables por el incendio que destruyó Roma. Por eso muchos pasaron a odiar a los cristianos como los asesinos. Y en la historia dice que el propio Nerón hizo ese acto para acusar a los creyentes. Hay dudas si fue él o fue algún enemigo de Roma, pero se le echaron la culpa a los creyentes. ¿Sabe? Estas son experiencias que muchos de nuestros hermanos y hermanas han sufrido en la iglesia de Cristo. La iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida y dice el Señor que era pobre. ¿Por qué? Porque fue saqueada. Era una iglesia rica según la historia, pero fue robada. La gente vivía pobreza.
¿Sabe? Era una iglesia que tuvo bienes materiales tomados y vivían en extrema pobreza. Entonces, la pregunta es, ¿será que es necesario ser pobre para tornarse un vencedor? ¿Qué opina usted? Dice que el evangelio es de los pobres. La palabra del Señor dice que los pobres en espíritu, no dice pobres en materia. ¿Qué significa eso? Aquellos que son necesitados de Dios. Pero mucha gente confunde, entonces por mucho tiempo los ricos no podían acercarse a Dios porque eran ricos y no había compatibilidad entre un rico y ser creyente. Hoy en día sabemos que el que confía en la riqueza tiene problemas serios, porque nuestra confianza debe ser el Señor, eso es otra cosa. Entonces, y el Señor debe ser Señor. Las cosas no deben estar primero que Dios. Y muchos de nosotros decimos que no tenemos ídolos, pero Mamón, el dinero, es un espíritu maligno que pasa a ser nuestro amo, nuestro jefe. Cuando nosotros amamos el dinero, el problema no está en el dinero. Imagínese usted yendo a un supermercado, pasando por el Fidalga, usted le dice, aquí señor son 320 bolivianos. Entonces un momentito usted va a poner doblar la rodilla y decir, Señor, en tu nombre yo paso. ¿Usted va a hacer eso? Seguro que no, se necesita la plata. La plata es bienvenida. No se trata de por ser cristianos nosotros vamos a despreciar el dinero, porque yo cada vez que viene un rico me alegro, ¿sabe por qué? No porque rico está llegando, porque veo al pobre suplido en su necesidad. Yo veo que las obras que tenemos, la gente que más da son justamente los que tienen plata. Y nosotros muchas veces combatimos a esa gente como si fuera una sarna, lo peor, pero no es así. La Biblia nos llama la atención, hermanos amados, que la verdadera riqueza está dentro del corazón y debemos aprender a depender de Dios. Porque evidentemente el problema no es tener dinero, el problema es la confianza en el dinero, porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Usted llega hasta un punto en que el dinero no anda. Es la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, dice así la palabra del Señor, versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los Dios. Y luego enseguida dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá pues ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, justamente el Señor está enseñando que el ser rico muchas veces es una dificultad, porque el rico comienza a confiar en el dinero, a ser su Dios en el dinero. Pero no está diciendo que el dinero es problema, es el amor al dinero. ¿Sabe? Es esa pasión que muchas veces hace que Dios esté en un tercero y cuarto lugar. Evidentemente, la pobreza material no necesariamente es riqueza para con Dios. Existen pobres en materia que también son pobres en experiencias con Dios. Son miserables. Y sabe, el valor del hombre no está en los bienes que posee, está en su espiritualidad, está en su interior. Por eso la palabra del Señor dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces queda claro, ¿no es verdad? Ahora, a continuación dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2, versículo 9, la segunda parte. ¿Es posible existir un judío y ser un falso judío? ¿Sabe? El apóstol Pablo dice que había judíos falsos. Y eso está relatado en el libro de Romanos, capítulo
2, versículos 28 y 29. Dice así la palabra del Señor: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y así, hermanos, como es posible haber judíos falsos, también hay creyentes que son falsos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no han cambiado de vida, porque su interior sigue siendo el mismo que cuando eran incrédulos. Porque sabe, la incircuncisión que Dios exige para nuestro tiempo ya no es del prepucio, del órgano genital, es del corazón. Tener otro tipo de pensamiento guiado y conducido por la santa palabra de Dios. ¿Sabe, mis amados? Los judíos que perseguían a la iglesia de Esmirna eran judíos en la carne, mas eran falsos judíos delante de Dios, eran sinagoga del diablo. ¿Sabe? Los creyentes que hoy son mal testimonio, que hablan de Jesús y se comportan como un incrédulo, también son mal testimonio y son sinagoga del diablo, sinagoga de Satanás. El Señor anima a la iglesia de Esmirna y le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Apocalipsis 2:10. Yo he buscado bíblicamente para entender qué significa tribulación por 10 días y no lo he encontrado. Lo que yo he encontrado que en Génesis, en Daniel y en otros pasajes bíblicos da a entender que 10 días es el plazo perfecto en que dura una tribulación. Una prueba tiene su tiempo limitado y la palabra de Dios dice que no viene una tribulación, una prueba que no sea humana, sino fiel es Dios, que junto con la prueba, la tentación, nos va a dar la salida para que nosotros seamos victoriosos. Entonces, ¿sabe? Las pruebas, las luchas, Dios las pone como un propósito de hacernos crecer espiritualmente, de hacernos vencedores. Como hoy expliqué en la mañana, muchos de nosotros necesitamos aprender que para escalar los montes, las montañas, muchas veces tenemos que perseverar, tenemos que orar, pero muchas veces tenemos que aprender lo que es guerra espiritual y aprender a ordenar al monte que se mueva, porque muchas veces el pueblo de Dios es pasivo y deja dentro de su vida aspectos de su vida que no ha vencido, y Dios permite las pruebas, las luchas para que definitivamente saquemos esos impedimentos de nuestra vida para que nosotros seamos absolutamente agradables a Dios y perfectos, y en todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo se vean irreprensibles ante la venida del Señor. ¿Saben?